Hola amigos, buenas tardes, buenas tardes. Qué gusto verlos nuevamente. Vamos a platicar un poquito en esta tarde. Algo que seguramente te va a llamar la atención, te va a interesar muchísimo. Están invitados todo tipo de edades, todo tipo de pensamientos, todo tipo de grupos que se congregan para buscar de Dios, entender los últimos tiempos que estamos viviendo, disfrutando, y sobre todo vamos a tocar puntos claves que he estado observando también, y el propósito mío es balancear y es equilibrar las cosas, ¿verdad? Tantito, un poquito de música, sé que está un poquito fuerte, pero la bajo y casi la elimino para entrar en un meollo exacto y completo, ¿verdad? Bueno, esta plática está dedicada básicamente a los aspectos musicales que se han venido pues ventilando en todos los grupos religiosos, en todos los grupos que se congregan, los grupos espirituales que tienen fundamentos musicales sólidos y que han estado batallando un poquito con las diferencias musicales, ¿verdad? Entonces saben que yo soy una persona abierta musicalmente hablando. Los que no me conocen, bueno, me gusta mucho cristianismo, tengo amigos en catolicismo y sobre todo también pues tengo algunos amigos eh, judíos con las novedades que estamos viendo y cómo está despertando judaísmo junto con su cultura y también con los aspectos musicales que no se han quedado atrás, y queremos compartir algo contigo en esta tarde básicamente, ¿verdad? Este canto habla básicamente de, haz de cuenta que esto sucede en Nokia, es una porción de cerca de Tel Aviv, donde se reúnen, donde dan conciertos y musicalmente hablando, y entonces es un concierto donde va todo tipo de gente y pues hablan básicamente de palabras musicales que son tomadas de la Torah, de la palabra, y entonces lo transmiten de forma muy abierta, y mucha gente se está interesando cada día más por los aspectos espirituales a través de los aspectos musicales que son de entrada. Si tú ves una música muy limpia, muy pura, y habla básicamente de que qué importante es estudiar Torah. Dice que la persona que estudia la Biblia, la Torah, pues se adueña prácticamente del mundo, en el buen sentido de las cosas, y merece vivir bien, merece, así entre comillas, vivir una vida saludable, tener una vida de apertura, una vida completa, una vida plena, una vida familiar, de trabajo, de éxito. Y la palabra prosperidad la vamos a empezar a eliminar porque hay muchos grupos que están en contra de la prosperidad eh, desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Pero prosperidad no solamente se refiere a las cuestiones financieras, sino a un estado completo en todos los sentidos, ¿verdad? Y empezamos todos a vivir prósperamente, pues teniendo un fundamento sólido, siendo abiertos, y podemos compartir en esta tarde, ¿verdad? Entonces, después de haber escuchado este canto, te comparto rápidamente lo que he estado observando. Me remonto rápidamente a una historia muy breve que observé, creo que hace ayer o antier. Escuché algunos comentarios de algunos líderes espirituales conocidos nacional y hasta internacional y mundialmente, reconocidos ellos también de congregaciones serias, sólidas, bien plantadas, bien firmes, que empezaron a comentar. Ya tengo la oportunidad de escuchar tres personas que tienen que ver con el antimusical, antiliberación a través de la música, ¿verdad? Lo trataré de tocar un poquito, pues tranquilamente, para que no haya malos entendidos y sobre todo veamos cómo buscamos el equilibrio perfecto en las cuestiones, ¿verdad? Tres conocidos pastores, maestros de Torah, congregaciones exitosas, mundialmente conocidos. Básicamente esas tres personas están por arriba, calculo yo, por arriba de los 60 años, ¿verdad? Más o menos. Los tres se refieren a los aspectos musicales que han estado invadiendo los grupos cristianos, y entonces sacan nombres de personas, de grandes músicos, líderes que tienen básicamente en sus ministerios entre 30 y 40 años, y ya pues yo fui ganado a través de uno de ellos, ¿verdad? A través de uno de esos grupos cristianos. Básicamente yo musicalmente me enamoré de la música cristiana en ese tiempo, y ahora pues evolucioné un poquito hablando así entre comillas, y ahora escuché también música judía y yo soy fácilmente de enamorar en el sentido musical. Me encanta ver todos los aspectos que pueden atraerme, que controlan mis emociones y que me llevan al conocimiento de la palabra, a la inspiración, para entender en profundidad los tipos
de enseñanza que tenemos en todos los grupos. Para mí me es fácil asistir a un grupo católico, me es fácil entrar a la alabanza que está escuchando un grupo católico, me es muy fácil también entrar a un grupo cristiano donde cantan, alaban, adoran, y yo soy honesto contigo y pues entro como en familia. Y casualmente llego a los grupos judíos también y donde veo que la presencia divina se mueve ahí, pues también como si fuera mi casa. Entonces, honestamente, no voy tanto ya a los grupos católicos como anteriormente. Alguna vez fui, pero no entendía los aspectos espirituales que se gestaban ahí y ya después asistí al cristianismo. Te digo, estoy hablando honestamente, y entonces sí, prácticamente me enamoré de la vida espiritual, por supuesto de Dios, a través de los aspectos musicales, ¿verdad? Los que ahora ves ya líderes mundiales renombrados, me tocó verlos en sus primorios, personas jóvenes con mucha capacidad musical y también espiritual, y pues entré yo una vez a un grupo y pues caí ahí de rodillas, prácticamente porque inmediatamente fui tocado por la forma en la que compartían y dos, la forma en la que transmitían. Entonces para mí me es fácil, gracias a Dios, entrar a un lugar, Elohim, Hashem, como quieras llamarle, Yeshua, Jesús. Es fácil para mí entrar y leer la atmósfera, en este caso musical, y lo que transmite musical y espiritualmente. Antes de empezar unas citas rapidito aquí, te voy a mencionar que en judaísmo me he ido de menos a más en profundidad. De menos a más. Y lo último y la novedad que yo tengo que comentarte contigo aquí es las formas de expresión de la Torá y la forma de revelación de la Torá o de la palabra. En judaísmo algo básico que existe es el siguiente que te voy a comentar. Existen 4 formas de interpretar una lectura de Torá, de palabra. 4 formas y le llaman ellos Pardes. Pardes significa, son siglas, son acrósticos de lo que es huerto. Pardes en hebreo significa huerto. O sea, una multitud de flores, una combinación, todo lo que tú puedas ver en un huerto, ¿verdad? Así, flores en todas extravagantes, en toda su plenitud, su manifestación. Así es como se visualiza la Torah. Y a través del conocimiento de la Torah, yo he empezado a observar muchas cosas y ahora me quedan claras muchas más. Y una segunda cosa es que he visto cómo ha evolucionado los 3 grupos. Catolicismo, qué cambios ha tenido. No mucho le sé, pero más o menos me doy cuenta de los cambios que han efectuado en los últimos 40 años, digamos. En los últimos 40 años he observado los cambios que se han hecho. Cristianismo he visto cómo ha evolucionado también, cómo la música ha revolucionado prácticamente y se ha introducido como unos aspectos básicos también, no solamente ya conformándose con las doctrinas dominicales o los días que se reúnen, sino en jalar y atrapar jóvenes musicales hacia los aspectos espirituales a través de la música. Y no se diga que el judaísmo ha estado en una evolución que no nos podemos imaginar, sobre todo si no hemos escuchado los grupos musicales. Ahorita escuchaste un poquito a Jacob Zwicky, que es uno de mis favoritos en el sentido musical, y puedo ver cómo ha evolucionado muchísimo la música judía espiritualmente, sin lastimar tus oídos, sin afectar, sin meterse en diferencias religiosas, ni en diferencias estructuralmente o diferencias en el punto de vista doctrinales, ni nada de eso. Solamente hablan de Dios, cantan a Hashem, cantan a Adonai, agarran muchas citas de la Torah y las cantan brevemente y la gente se emociona. Te voy a decir una cosa, es verdad que se emocionan, pero también son tocados y son alcanzados para la espiritualidad, que es el propósito de la música realmente que debe tenerse. Entonces, para tu conocimiento, conozco un poquito los aspectos musicales y los aspectos espirituales, y entonces me encanta compartir esto, pero también me encanta entender las cosas musicales. Y te diré lo que está sucediendo. Entonces, tocando el punto de Pardes, que son 4 formas de expresión, el Peshat, con la P, digamos, tiene que ver con el significado literal de la lectura, lo que estás leyendo. Después viene el Ramés, o Remes, más bien Remes, que tiene que ver con lo que insinúa la Torah, lo que insinúa la palabra, la segunda forma de expresión de Pardes que te decía. Después viene el Drash o el Midrash, que es un significado profundo de lo que se está definiendo, de lo que se está compartiendo con la palabra. Probablemente sea un poquito más profundo del Remes, que es lo que insinúa la palabra, y más profundo todavía es que el Peshat, que es la forma literal o el significado plano o pleno
o literal o superficial. Y en cuarto lugar está el significado sod de la enseñanza. Entonces, a mí siempre me ha interesado meterme en las profundidades y comprender más las cuestiones entre más profundas sean. Musicalmente hablando, pues ya te dije en otra ocasión que me gusta ver cómo tocan los violines, cómo están los tiempos, cómo están básicamente todo. Haz de cuenta que escucho un aspecto musical, algo musical, y entonces me percibo cómo está sonando el bajo, cómo está sonando el violín, qué transmite el del bajo, qué transmite el del violín, qué transmite el de las percusiones, el baterista, qué transmite el requintista, qué transmite de los metales, qué transmite, y entonces yo he estado observando mucha riqueza en todos los grupos. En todos los grupos he observado muchísima riqueza. Te voy a nada más hablar de una persona que ha sido fuertemente criticada. Y recuerda que yo no estoy defendiendo a nadie, no tengo autoridad para defender a nadie, ni tampoco para juzgar a nadie, ¿verdad? No estoy defendiendo ni al músico, ni estoy juzgando a la persona que ha juzgado fuertemente al músico, ¿verdad? Ahora, de estas tres personas que han estado comentando en contra de los aspectos musicales y de estas personas musicalmente reconocidas, estas personas todas están por encima de 60 años. Yo también soy contemporáneo de ellos. Yo estoy en la séptima década ya de mi vida. Nada más que creo que he evolucionado musicalmente y entiendo la música de hace 50 años y entiendo al joven de estos tiempos lo que ha estado tocando y cantando. Vamos, no me asusta ni la música de hace 50 años, ni la tradición, ni tampoco la novedad, ni la revelación fresca de los jóvenes que traen ajustes requintos muy bonitos. Podemos hablar de Hillsong, por ejemplo, podemos hablar de Bethel y muchos grupos que son increíbles. Se me ha dado no ver defectos musicales porque no tengo capacidad tampoco para ver defectos musicales ni tampoco defectos de expresión. Puedo ver una persona que está tatuada, puedo ver una chica que está cantando maravillosamente, que abre su boca y que te lleva a las alturas espirituales y entonces puedes adorar a Dios. Te olvidas ya de la cuestión de los arreglos musicales, de los requintos, de la elegancia musical y eres transportado al lugar de la adoración y entonces todos conocemos el Espíritu Santo, todos sabemos, ya de estas alturas ya no podemos ser engañados tan fácilmente, aunque la Torá o la Biblia dice que fácilmente podemos ser engañados, ¿verdad? Y te voy a poner otro ejemplo más sencillito, nada más así, para que veas que es muy importante el aspecto musical. Ya casi no te he mencionado ninguna cita de la Escritura. Yo no sé si conozcas tú a Cindy Jacobs, no sé qué opines de Cindy Jacobs y quizá no te caiga bien Cindy Jacobs, pero sabemos que tiene aspectos proféticos y que durante los últimos 40 años se ha movido en los aspectos proféticos. Y a mí me parece que es una persona seria en el sentido espiritual y en el sentido de lo comparte y lo que transmite. En cierta ocasión había uno o dos grupos, tampoco, yo te dije, no estoy defendiendo a nadie ni juzgando a nadie. Entonces, nada más dos personajes voy a mencionar. Yo te mencioné a Marcos Witt, creo que te lo mencioné, Marcos Witt, de que alguien lo estaba criticando y juzgando por dónde andaba y él sabrá dónde anda y dónde no anda, ¿verdad? Brevemente, en judaísmo, de los 613 mitzvot, que creo que son válidos todavía los 613 mitzvot, hay un mitzvot que es un mandamiento que dice, no invadas el límite de tu vecino. Eso es muy cierto, ¿eh? No invadas, eso es pecadísimo en judaísmo, no invadas el límite de tu vecino. Haz de cuenta que tú tienes una propiedad y entonces quieres agarrar un poquito de terreno de la otra propiedad que está de tu vecino. Eso es penado fuertemente en judaísmo, ¿verdad? Y Pablo dice, yo voy a predicar, Pablo en el Nuevo Testamento dice, yo iré a predicar donde Cristo o donde el Mesías, donde Yeshua, donde Jesús no haya sido predicado. Entonces me da la impresión a veces, sin juzgar a nadie, que queremos expander nuestro ministerio, sobre todo a los que juzgan a los musicales, que en primer lugar no son musicales. Espero no contristar mi espíritu ni el tuyo por lo que estoy diciendo. En primer lugar, no son musicales, son pastores de la palabra, son maestros de la palabra, pero no tienen los dones musicales, ¿verdad? Entonces yo estoy entre la mitad de ellos también. Me gusta compartir, creo que tengo poquito de capacidad, como tú la quieras clasificar, catalogar lo que estoy diciendo, porque es muy sencillo compartir la palabra.
Y para preparar un canto musical tienes que estar ensayando y practicando y volviendo a repetir. Imagínate, no sé si ha sido las grabaciones tan prolongadas que después ponen el bajo de entrada, ponen los ritmos primero, ponen las partituras, ponen ahí la cuestión de los que están, el baterista, por ejemplo, o las percusiones, después entre los violines, los arreglos, para poder hacer un canto se necesitan horas y ensayo y perfeccionamiento. Para la palabra, pues no tanto. Ya con estas personas de las que he escuchado, pues ya tienen mucha experiencia. Ya han estado estudiando por muchos años, han estado compartiendo la palabra y ya nada más agarran unas citas y en base a esas citas oran al Señor, por supuesto. Espíritu Santo, por favor, muéstranos y llámanos. Y no hay perfección, no tienes que perfeccionarte. Observa tú que un canto musical de un CD que has grabado, pues es una música perfecta. Y observa también que las predicaciones, pues hay palabras, hay balbuceos, hay titubeos, hay ciertas palabras que no se pronuncian bien. Yo en los últimos años he tratado de mejorar un poquito mi retórica y mi forma de expresión, mi oratoria, y eso demanda un poquito también de preparación. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de juzgar a los grupos que están siendo edificadores también. En cierta ocasión, Cindy Jacobs, te dije, fueron algunos grupos y ella tenía una palabra para el pueblo. Eso nunca se me va a olvidar. Y hay una cita en la Torá donde dice, va a hablar un profeta en los tiempos de Josafat, va a hablar un profeta y dice, tráiganme un tañedor. Un tañedor es una persona que toca un instrumento musical, porque cuando el tañedor toca el instrumento musical y se está bajo la unción del Espíritu de Dios, tú debes saber lo que ocurre. Se abren los cielos. Y cuando viene el profeta o el que va a ministrar la palabra, pues ya la tiene bien sencillita, ya se le abrieron los cielos, ya uno se encargó de abrirle los cielos. Y Marcos Witt ha visto, ya no te voy a hablar de otros, Marcos Witt ha abierto muchas veces los cielos para que otros hemos entrado a la adoración. Entonces, si no somos musicales, por favor, no podemos, somos maestros, los ministerios son totalmente diferentes. Tú sabes muy bien que a los adoradores, empezando a Abel, pues le cortaron la cabeza o lo mataron con una quijada de burro. Y supongo que esa quijada de burro, sin ofender a nadie, por favor, no quiero ser la shonara. La shonara es ofender a una persona. Una quijada de un burro es una mandíbula. Y la mandíbula está cerquita de la lengua está cerquita de la mandíbula. Así que yo cuando estoy golpeando a un amigo, a lo mejor le estoy dando. Por favor, no se den por ofendidos. Nunca en mi vida me había dado cuenta que la mandíbula con la que golpearon a Abel, ya sabemos que Caín golpeó a Abel y lo mató, y le dio varios golpes. Esto dice un midrash, un midrash judío, ya dice que le dio varios golpes porque no sabía dónde estaba el alma de Abel, no sabía dónde estaba el alma de Abel. Fíjate nomás, qué cosas dice ese famoso Pardés, que son las 4 formas de interpretar la Torah. Y lo mismo te estoy diciendo aquí, que no podemos juzgar, estamos juzgando en Peshat, literal, el significado pleno de lo que estamos diciendo de música. Pues que se hizo la barba, se la dejó crecer, ¿por qué se la hizo? Que fue y les predicó allá a los católicos, pues yo si yo tuviera el gusto musical, pues me iría y les enseñaría y más les enseñaría a todos, ¿verdad? No sé por qué haya aversión contra el catolicismo. No sé por qué ya los dejaron allá atrás. Acuérdense que el cristianismo salió del catolicismo. Entonces, aquí hay muchas cuestiones serias y las voy a comentar en este momento. Para terminar, lo de Cindy Jacobs, dijo, no, ahí estaba Marco Barrientos. Espero no comprometer a nadie, ni a los que han juzgado a los músicos, ni tampoco a Cindy Jacobs. Ni tampoco quiero comprometer a Marco Barrientos por lo que estoy diciendo. Por favor que no. Yo respeto muchísimo los ministerios de los 3 que juzgaron, musicalmente hablando, de todos los adoradores musicales. Yo los respeto y me llevaron al conocimiento. Yo no sé qué habría hecho en mi vida si no hubiera llegado alguna vez a una reunión donde agarraron sus guitarras así, ahora sí que Pardés. Quiero decir, con esos sencillitas, hasta sin electrónica, sin los efectos acústicos musicales de hoy en día, y así con unas guitarras parachas, para que me entiendas, pero me enamoré materialmente de Dios a través de lo que hacía. Y una vez vi a Marcos Witt y me impresionó, y
de verdad me tocó lo que él hacía y lo que él decía y cómo adoraba. Y en un tiempo atrás, pues cantaba yo los cantos de Marcos Witt. Ahora ya no tanto. Entonces, Cindy Jacobs, volviendo al tema, regresa y dice, un momento, ustedes chicos, perdónenme por favor, pero yo quiero a alguien que me abra los cielos. Fíjate, no estoy hablando de fanatismo, ¿eh? No estoy hablando de idolatría, estoy hablando de sensibilidad espiritual, de una persona que iba a aventar una palabra, que iba a transmitir una palabra, pero que tenía que estar bajo la inspiración. Como aquel personaje en los tiempos de Josafat, cuando dicen, traigan un tañedor. Yo quiero, mandaron traer al profeta. El profeta dijo, momento. No les voy a decir nada, tiempos de Josafat, no les voy a decir nada hasta que traigan un tañedor. Trajeron un tañedor, se abrieron los cielos y entonces el profeta dio una palabra fresquecita de Dios. Es un equipo el que necesitamos nosotros. Ahora, si nosotros como pastores, bueno, yo no me considero pastor, por supuesto, me encanta, soy seguidor fiel del Mesías, ni pastor ni profeta, te lo he dicho, ha sido responsabilidad de los pastores de que se les han salido, si es que así está la cosa, se les han salido del huacal los músicos. Vamos, los músicos se han elevado y han invadido, en el buen sentido, otros ministerios y otros grupos donde son invitados. Entonces, pues ellos no tienen la culpa de tener el don y el talento musical para que la gente los invite, ¿verdad? Y de cuando en cuando alguien decía que él, no sé con qué grupo musical, yo ignoro eso y no me di la tarea de buscar nada, encontré, más bien no encontré lo que yo había escuchado de que Marcos Witt había ido a un grupo donde, yo sé que a mucha gente le voy a caer mal, pero pues, I'm sorry, tengo que decir lo que siento. Fue con un grupo, no sé, musical y yo no sé qué tanto hicieron y así. Y lo peor de todo es que empezaron a sacar citas. Es que el que ama al mundo y el que es amigo del mundo ya no es. Y sacó una bola de citas, pero legalistas todas, a mi modo de ver las cuestiones, ¿verdad? Yo tengo 40 años casi de ser una persona espiritual, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces, pues viene Marco Barrientos, hace sus cantos con su grupo y Cindy Jacobs, pues da una palabra profética edificante para muchas personas. Entonces, es lo único que puedo decir con esto. Ahora, tocante al punto de que escuché una cita que mencionaron una de estas personas que hablaban básicamente de que no, de que se había perdido ya la espiritualidad en estos grupos, de que ya no mencionaban el nombre de Jesús en los cánticos. Bueno, a veces no se menciona el nombre, pero si tú tienes el Espíritu de Dios, sabes bien a quién estás cantando, sabes con quién estás adorando. Y te voy a decir básicamente algunos puntitos rapidito aquí, ¿verdad? Aquí en el capítulo 5 de Amós, dice aquí, voy a leer algunos versos y los voy a explicar muy brevemente. Gracias, Padre, por esta oportunidad que das de compartir lo que es mi sentir en forma sencilla, inintencional, sin intención de lastimar, de ofender, tampoco de que uno caiga mal, ni mucho menos, pero sí compartir lo que yo creo que está sucediendo y que es una riqueza la música en los grupos de hoy en día, ¿verdad? Y mencioné otros grupos, otras personas también, vamos, varios, así que yo te mencioné nada más 2 o 3, Cindy, a Marcos Witt y a Marco Barrientos, te los mencioné en el buen sentido, otros hablaron de otros, y que fulano, y que mengano, y que perengano, y que sutano, y no sé qué tanto. Entonces, no vale la pena repetir ni recalcar eso. En el capítulo 5 del libro de Amós, dice aquí, capítulo 5, verso 4, pero así dice Adonai el Señor, o Jehová, lo que tú quieras, a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Todos sabemos lo que está diciendo, sí. Dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Adonai y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y echáis la justicia por tierra, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Adonai es su nombre. Observa que en este momento yo mencioné las palabras en sentido peshat, en sentido literal.
Y en sentido literal puede que no entiendas nada de lo que yo te estoy diciendo, ni lo que el profeta Amós, porque ni era profeta, quiero decirte. Yo dos cosas no tengo, ni soy profeta, ya lo he dicho, ni soy maestro tampoco. Amós observa bien que no era profeta. Amós era un pastor de ovejas. Y le dicen, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero Adonai, Jehová, como quieras decir, puedo lastimar a las personas que no les gusta el nombre de Jehová, yo lo sé. Pero bueno, tómelo no por ahí, sino por acá, como estamos acá. Entonces, yo no soy profeta, dice él, ni hijo de profeta, pero me ha sido ordenado a traer todo este tipo de cosas. En el sentido literal podemos ver nosotros lo que está sucediendo aquí en el sentido peshat, pero no te hablaré en esta ocasión, me demandaría mucho tiempo del sentido remes. Observa lo que dice aquí, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, o en Gilgal más bien, ni paséis a Beersheba, porque Gilgal será llevado en cautiverio y Betel será deshecha. Entonces buscad a Adonai y vivid. Esto es básico, te voy a hablar un sentido ya remes, un sentido insinuado, un sentido profundo en el Rash. No busquéis esos lugares. Ahorita te voy a decir a qué se está refiriendo el profeta. Tampoco el músico, es verdad. El don que le ha dado es para edificación de otras personas. Si nosotros tenemos grupos musicales ungidos con poder, pero no solamente basado en el sentido literal en el Peshat, no cantes esto, no cantes más de 10 minutos, no cantes más de 12. ¿Y qué tal si el Espíritu Santo toma a la persona que está dirigiendo la alabanza y la adoración y empieza a explayarse y ahí lo tiene el Espíritu de Dios? Ordenadamente, por supuesto. Ordenadamente, que se haga todo, ¿cómo dice? Decentemente y con orden. Aunque otro tenga la autoridad, diga, no, ¿sabes qué momento? Ya te tardaste 10 minutos, ya párale, mi chico. Yo creo que tenemos que ser muy sabio con ese tipo de cosas, ¿verdad? Muy, muy sabio. Es lo mismo que si el pastor o el maestro se extiende, si el pastor y el maestro se extiende 1 hora, hora y media, pues ¿quién le va a decir nada? A lo mejor el Espíritu Santo sí le dice a él, pero nadie va a saber. Nadie va a saber si el Espíritu Santo dice, ya estuvo bien, ya les enseñaste, ya los exhortaste, ya los edificaste, ya les enseñaste todo. La profecía ya sabes que es consoladora, edificadora y exhortadora, lo sabemos muy bien. Pero al pastor, el maestro, nadie le puede decir cuánto tiempo debe estar ahí dándole enseñanza en el púlpito. El ministerio de adorador es muy, muy, muy delicado. El ministerio de adoración fácilmente puede uno perderse, es cierto, ¿verdad? Aparentemente dices, no, este hombre se mueven las emociones y yo no quiero emociones. Pero entre paréntesis te diría a ti que las emociones son un aspecto fundamental para entrar al conocimiento de Dios y a través de la adoración. Antes de entrar a la adoración, para los que no son músicos, antes de entrar a la adoración, levantar nuestras manos en la presencia donde venga la palabra profética, la frescura, la belleza, la plenitud del cielo, la Shekinah divina, pues ya para entonces mi alma ya se aquietó. Pero de mis movimientos exteriores, de mis manos, de mi cuerpo, pasa la acción, o una de dos, o pasa la acción del cuerpo al alma, que es el asiento de las emociones. Tenemos que ser receptores en el área emocional para poder entrar a la presencia divina. El ejemplo lo está mejor cuando estaba el tabernáculo. Había un atrio exterior, el lugar santo, que es el alma, que está santificada y alabada por la sangre del Mesías, y entonces al lugar santísimo. Necesitamos, mis chicos, las emociones para poder entrar al lugar santísimo. ¿Y qué me dices del lavatorio? El cambio de vestimenta, el lavatorio de las manos, para poder entrar al lugar santísimo. Todo eso es el alma. Y el alma juega un papel muy importante, no en la adoración, pero sí en la alabanza. La alabanza es netamente emocional. Viene el canto y viene la danza. Y después cuando el Espíritu Santo ya está, te dice, ven para acá, ya entraste tú con acciones de gracias, ahora yo te absorbo. Eso tiene que saber todo el mundo. Yo te absorbo. No hay ningún adorador. Hace ratito dije que abría los cielos. Abría los cielos bajo la directiva divina y bajo la absorción del Espíritu Divino y bajo la gloria divina lo atrae al lugar santísimo en el Mesías, en Yeshua, en Jesús. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces es muy fácil. Si tu iglesia no está siendo edificada,
Es verdad, el músico no está llevándote o no nos está dirigiendo bajo la directiva divina a la presencia del Santísimo, ¿verdad? Al, al- al- a ese lugar donde es el lugar santísimo, ¿verdad? Bien, entendemos este tipo de cosas, pero aquí qué estaba pasando, ¿por qué en el capítulo 5 menciona eso? Y escuché, uno de nuestros predicadores mencionó estas citas, empezó con una de estas citas, dice aquí, desde el verso 21 del capítulo 5, fíjate, para poder entender el libro de Amós necesitas leer todo el libro de Amós, ver el texto, el contexto y ver el background, que es ¿qué será? El antecedente o el trasfondo por el que Amós fue dirigido a hablar de este tipo de cosas. Cuando tú agarras una cita, es importante para todos, ¿eh? Y pensando para mí, estudié Amós profundamente. Y padre, digo esto, no lo digo, padre, lo hablo y no lo hablo, y bueno, lo estoy hablando, pero creo que tenía yo que decirlo, te estoy diciendo aquí. Entonces la persona, no te voy a decir quién lo hizo esto, es de Guadalajara, un ministerio muy grande, reconocido. Entonces, se fue de entrada a estas citas para poder decir que estaban mal esos músicos que acá y que allá, ¿verdad? También, acuérdense, ahora, el Padre Eterno también va a tratar con esa persona que aparentemente, yo no sé si ha salido del redil o del huacal y ha empezado otros grupos con otras ideas, pero cuidado con las tradiciones porque vamos a ver ahorita que muchas de estas cosas, te lo comentaré una vez, esto de Gilgal, y esto que habla de Beersheba y esto de que habla de Betel, no adoréis ahí, eran las tradiciones. Las tradiciones y estas respetables personas con todo mi corazón, con el amor del Señor, pues están siguiendo tradiciones. Yo creo que todo ha evolucionado en este tiempo. La forma de compartir no es lo mismo en el tiempo de cuando inició la iglesia metodista, ¿verdad? Los grandes conocedores. La iglesia episcopal, decía yo, esto lo aprendí del mismísimo David Wilkerson, hace 2 o 3 días escuché, no creo que ayer, escuché predicaciones de David Wilkerson, de la episcopal y también del catolicismo. Él ora por todas las personas. Quiero que sepas que David Wilkerson ora por todas las personas. Y si me quieres que reclamar por decir lo que estoy diciendo, ve y dile que por qué ganó a Nicky Cruz y solamente él pudo con Nicky Cruz y Nicky Cruz todo lo que ha hecho. Entonces, es importante que nosotros no matemos con la quijada de burro como mataron a Abel, ¿verdad? Entonces, pues, supongo que la quijada, que es el maxilar inferior, que está irrigado por las arterias, ¿para qué te digo? Acuérdate que soy médico. Y la lengua, y así está cerquita de la quijada, y pues le pegaron a Abel varios golpes porque no sabía dónde estaba en Alba. Ese es un remés o es un significado sod de la escritura hebrea que tú conoces o estás queriendo conocer. Vamos a ver básicamente cuáles eran los pecados de... Estamos hablando de pecados. Aquí había juicios tremendos en contra todos los que están ahí, de Ashdod, de Asad, de Ashkelón, de Cron, de Filistea y de muchas áreas. Aquí estaba nuestro padre, a través de Amós, que ni era profeta, le estaba diciendo todo lo que el juicio que venía en contra de esas naciones que rodeaban a Israel, y al final también a él le toca una pedrada de juicio a Israel, porque iba a venir un juicio, que viene el juicio, y entonces al final viene restauración completa. Te estoy haciendo un ultra resumen, ultra rápido por el tiempo. Llevamos exactamente 33 con 33 minutos, 33 minutos con 33 segundos, fíjate, puros 333. Ahora voy entre 33 con 40. Básicamente, aquí es lo que Adonai dice. Esta es la razón por la que básicamente está mencionando nuestro Padre Eterno lo que funciona aquí, ¿verdad? Pero déjame decirte, antes de ir a los pecados que estaban cometiendo todas esas naciones, aquí viene una cita que agarraron y la mencionaron. Dice, en el 21 del mismo 5 capítulo de Amós, odio y aborrezco vuestras solemnidades y no me complazco en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Pues no está hablando nomás a lo que estaba ahí mencionándose. Y dice el 23, aleja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos,
pero corra el derecho como las aguas, corra el derecho como las aguas, y la justicia como el impetuoso arroyo. Me ofrecéis sacrificios, ofrendas en el desierto en 40 años, me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Había muchas cosas de lo que estaba sucediendo para que ya no quiero su música. Bueno, si ellos están cometiendo ilícitos, ahí vamos a nivelar un poquito la cosa. Si los adoradores o músicos están cometiendo ilícitos, pero no a nuestros ojos, no sabemos cómo sean sus vidas, sus luchas espirituales, no sabemos cuánto tiempo estén adorando. Bueno, por algo los están invitando y por algo están saliéndose un poco de la tradición. Yo creo, escuché hace poquito ese canto extraordinario que dice: de madrugada yo te buscaré. Y si tú dices, algo le pasó al canto, porque si era bello en ese tiempo el canto de madrugada yo te buscaré, que está basado en uno de los salmos de David, por cierto, de acuerdo al Midrash, ¿sabes cómo le decían a David? O lámpara de Israel. Si tú escuchas decirle que a uno de los grandes de hoy en día le dicen lámpara de Israel, pues le das otra vez con la quijada de burro. Entonces, así le decían al dulce cantor de Israel. Y todos sabemos quién es el dulce cantor de Israel y los errores. Jamás juzgaré yo a David. Jamás de los jamases juzgaré, y le aplaudiré por el corazón que tenía, por la forma en la que se arrepiente él, por la forma en la que escribe, y ni modo que no tuve luchas, ni no tuvo sus situaciones. Lo primero que querías aventar por allá la quijada de burro. David, enséñame cómo lo hacías tú. Así le decían, no te asustes, dulce cantor de Israel, y le decían lámpara de Israel. ¿Acaso Yeshua no dijo que somos la luz del mundo? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar la luz a otros lados donde aparentemente hay pura oscuridad? Y por algo sigue ahí el catolicismo, por algo sigue ahí. Y el asunto ni todavía se acaba allá, ni todavía se acaba acá. Entonces hay muchas cosas que hacer todavía por ese tipo de personas. Yo no quiero convencerte nada más que transmitir. Te diré por qué le dijeron así a Amós. Está hablando, dice: odio y aborrezco vuestras solemnidades, y no me complazco en vuestras asambleas. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos, hablando musicalmente, llévalo esto a la música. Y si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Aleja de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero no era el meollo del asunto la música. No era el meollo era otras cosas que se estaban cometiendo. ¿Y sabes qué es lo que se estaba cometiendo? Por lo que hasta con el aspecto musical se mete aquí, entre comillas, el profeta Amós, se mete por los pecados. ¿Sabes tú cuáles eran los pecados que suceden en ese tiempo? Ya te dije que hablar de Gilgal, hablar de Betel y hablar de otros lugares se refería a la tradición, y te lo puedo leer acá, pero te voy a leer primeramente los pecados que estaban cometiendo. Aquí del capítulo 1, del verso 3, hasta el capítulo 2, del verso 3, perdón, del capítulo 2, del verso 3, del 1.3 hasta el 2.3, prácticamente un capítulo, dice aquí del 1.3 al 2.3, aquí es lo que Adonai dice. En esta sección Adonai enlista los pecados de varias de las naciones no judías. Aquí les está hablando también a los que no eran judíos. Es lo que dice aquí, de las naciones no judías directamente que rodeaban a Judá, Yehudá y a Israel: Damasco, Aram, Asá, Gaza, Filistea, Pelistim o Filistea, Tzor, que es Tiro, Edom, que es Amón y Moab. Los pecados específicos condenados aquí eran atrocidades de guerra. Si estamos haciendo atrocidades de guerra, si estamos haciendo guerras unos contra otros, entonces tu adoración, tus solemnidades, tus cánticos, no los quiero. No le eches tanta tierra, ya de por sí hay mucha tierra, ya no eches tanta tierra. Tampoco le aplaudas si quieres, o no le invites a tu congregación si quieres, a ese que estás juzgando, pero haría atrocidades de guerra. Esos eran pecados, atrocidades de guerra. 2, tráfico de esclavos, dice aquí las atrocidades de guerra es el verso 3 del capítulo 1. Traficar esclavos era el verso 6 al 9.
una hostilidad de largo estadio, una hostilidad crónica hacia los parientes o hacia la nación. Hacia tus hermanos. Era el tercer pecado. Tráfico de esclavos, el tercer pecado, y una hostilidad. A lo mejor ya se te hizo hostil que fulano y mengano estén cantando mal, según tu punto de vista. No quiero decir que tú no tienes los dones musicales y que a lo mejor quisieras tú tenerlos. Eso bórralo si no te gustó. Pero los tres que mencionaron y que hablan mal de aquellos no tienen dones musicales. Entonces dice aquí, y dijeron que ganan $1,000,000 mensuales. Si tú eres nuevo por aquí, ni te acerques, mensuales. Por una noche, ese cuate me dijeron 1 hora y 2 horas, te está ganando $1,000,000 por presentación. Bueno, si le pagan eso y otro, si él dice y le pagan, pues allá ellos, ¿no? No hay problema, no te puedes tú meter con alguien que tiene un señor. ¿Él está de firme de pie para su señor o está caído para su señor? No tienes por qué meterte con el esclavo ajeno, ni tampoco tú tienes que lanzarte a menos que seas un profeta. Amós claramente nos dice, yo no soy un profeta, yo soy un pastor de ovejas. A lo mejor tu trabajo es pastorear las ovejas. Te estoy diciendo con la forma más sencilla y más clara, ¿verdad? Espero no usar juicio, por favor, no. No, solamente estoy poniéndome en el lugar de Amós. En el lugar de Amós me estoy poniendo, que ni era profeta, dijimos. Entonces el tercer pecado era traficar esclavos y hostilidad de long-standing hostility, una hostilidad de largo tiempo, crónica, hacia la parentela o hacia la nación. No podemos estar hostiles hacia los hermanos. Y luego el que sigue es genocidio debido a la gula territorial. Genocidio. Ayer lo estaban matando físicamente, sí, en el Antiguo Testamento, todo era físico, era una sombra de lo que había que venir. Aquí dice genocidio debido a la gula territorial. Yo no quiero decir que tú tienes gula territorial y quieres influir sobre otros lugares y en otros territorios. Yo no quiero decir eso. Pero aquí lo que estaba pasando es que era una gula territorial. Querías ensanchar tu ministerio. No tenemos que ensanchar nuestro ministerio. Mejor oremos y hagamos la oración de Jabes. Una de ellas es, que ensanche mi territorio, Padre. Que tu mano poderosa esté sobre mí. Son 3 o 4 cosas. Te acordarás de la oración de Jabes. Que tu mano poderosa esté sobre mí. Que mi territorio se ensanche, pero que sea bajo tu mano. Y 3, que no haya dolores ni heridas en mi persona ni en los míos. Entonces, creo yo que te estoy hablando con la palabra. Te estoy hablando básicamente lo que yo he estado observando. Entonces, dice aquí, genocidio debido a la gula territorial. Se peleaban por agarrar otros territorios y a lo mejor estamos haciendo genocidio espiritual, etcétera. Bien. Y el tratamiento despreciable era el quinto pecado, era el tratamiento despreciable de los muertos. En judaísmo, uno de los 613 mitzvot es tratar correctamente al difunto. Entonces, eso es lo que básicamente te quiero comentar. Y finalmente, para llegar a este tipo de cosas, a las personas que estaban ahí, o a los grupos o a las naciones que estaban hablando de ellos, termino rapidito con esto. Dice aquí, del verso 4 al 6, dice aquí, si tú lees capítulo 5 del libro de Amós, del verso 4 al verso 6, vas a ver la explicación un poquito sencilla. El énfasis debe ser, ¿de acuerdo a esto? En buscar a Dios, lo cual no puede ser logrado por buscar los sitios tradicionales donde Él es adorado. Los sitios tradicionales, ahí nos está diciendo, tocante a lo que yo te dije así, y luego te dice quién hizo el Pléyades y el Orión. Si tú lo ves en Peshat, pues son constelaciones, pero si tú lo ves en el sentido remes, o si tú lo ves eso en el sentido drash o midrash, o en el sentido sod, que son 3, vamos a ver qué significa, pero no vamos a hablar ahorita de lo que significa la Pléyade y el Orión, que son constelaciones. Entonces, cuidado entonces con leer solamente en el sentido Peshat. Yo creo que mató este hombre que se llama Caín
a Abel, lo quiso matar en el sentido Peshat. Vamos, dijo, no, pues le pego yo no sé dónde, el primer golpe que le dio, no sé. En el sentido Peshat, en el sentido literal, le pego y donde le pegue le dé. No, tuvo que buscar también, el mismo Caín tuvo que buscar un sentido más profundo de ese famoso pardés para ver en dónde le dio. Buscó el significado secreto, al mismo Caín, yo creo. Tuvo que investigar a dónde tenía que darle. Pues acuérdate que no sabía de anatomía, no estaban las carótidas, no estaban las venas yugulares, no sabía dónde estaba la hipófisis, no sabía dónde estaba el tronco arterial brachiocefálico, no sabía dónde estaba todo ese tipo de anatomía, estructura, no sabía, yo no sé si sabía dónde estaba el corazón, el mismo Caín, pues buscó y dónde darle y pues lo mata, pero le dio varios golpes. Entonces, para poder matar a un músico de esos, tienes que usar otros métodos, porque yo no creo que estén muertos, ¿eh? No creo que estén muertos. Luego Yeshua dice en su palabra también, dice, el que comenzó en vosotros la obra, la terminará en el día, para el católico cristiano, en el día de Jesucristo. Para el judío, en el Yom Adonai, en el día de Adonai. Él va a terminar la obra en nosotros también. Entonces, esa es la cuestión, que tenemos que balancearnos muy bien y entonces entender con esto. Quiero decir con esto que no me hagas caso todo lo que estoy diciendo, pero a lo menos evalúalo, tómalo en cuenta, considéralo y si quieres juzgarme, pues tú sabes, está bien. Pero yo no sé si me puedas dar una como a Abel le dieron, no sé. Bien, el énfasis debe estar sobre en buscar a Dios, el cual no puede ser logrado por buscarlo en sitios tradicionales donde Él es adorado. Eso es lo que enfatiza Amós. El hebreo es ese es contundente, porque Gilgal irá al exilio. Gilgal irá al exilio. ¿A quién representa Gilgal en este momento? Representa la tradición. Galó Giklek en hebreo. 6. Casa de Jacob. Aquí está hablando ya de la casa de Jacob, que es el reino del norte. Y luego dice aquí, cuando habla el gorgum, es una planta aromática que da un extracto amargo y que sabe a amargura. Entonces también, yo no sé si hablo yo en Peshat, si hablo yo en Remes, y si hablo allá puede que hasta te ofenda, pero aquí habla de una planta aromática que produce un extracto amargo y sabe a amargo. Ese es el verso 7. ¿Qué me dice en el verso 7? Dice aquí, ustedes tornan la justicia en wormwood. ¿Qué viene siendo aquí? En español es el verso 7. Vamos a ver qué dice aquí. En el verso 7 dice aquí, los que convertís en ajenjo el juicio y echáis la justicia por tierra. Mientras no sea en amargura lo que estamos diciendo está bien. Mientras sea en amor bajo los métodos correctos. Cuidado de que no seamos tentados, cómo lo digamos y a quién se lo digamos y en qué momento se lo digamos. Eso es una exhortación amorosa, ¿verdad? Entonces, si ya pasamos por esas fases, si ya primero platicaste con él y entonces, pues no te queda otra más que tenerlo por gentil y publicano. Y creo que ya lo estás haciendo. Si juzgaste a una persona, ya lo tienes por gentil y publicano, ¿verdad? Y diró la iglesia, y lo estás diciendo. A lo mejor seguiste los pasos correctos. Si seguiste los pasos correctos y a tu buen modo de ver las cosas, tú juzgaste a una persona y seguiste primero, hablaste con él, después agarraste 2 o 3 testigos. Esto es judaísmo neto aplicado al cristianismo, al Nuevo Testamento. Si entonces tú ya hablaste con esa persona, agarraste 2 o 3 testigos y aún así no te hace caso, entonces sí tenlo por gentil y publicano. Y pelea pues para que ya no le inviten a ningún lado y entonces ese tipo de cosas, pero yo no haría eso porque yo no soy profeta, el profeta se encargaba nada más de decir las cosas, ni siquiera intercedía, ni siquiera intercedía por ellos, el único que intercede por ellos es Moisés. Moshe, no, pues bórrame del libro, pero a ellos no les hagas nada, bórrame a mí de tu libro, pero realmente no hay intercesores y la intercesión es otro miollo. Entonces, pues te decía que de esta manera, ya está, me perdí lo que dije por el tiempo que tengo aquí, y dijimos entonces que en el 7 decía aquí, dice, los que convertís en ajenjo el juicio y echáis la justicia por tierra. Está muy claro. Convertimos en ajenjo el juicio, en algo amargo el juicio, y echamos por tierra la justicia, ¿verdad? Pues la justicia es la vida, la sangre del Mesías, le echamos por tierra entonces si nosotros estamos juzgando
altivamente, yo no sé, no puedo decir otras cosas más que lo que siente aquí. Entonces, pues, la justicia es supuestamente hacer dulce, de acuerdo al Proverbio 5:4. Justicia es supuesta ser dulce, pero ellos la tornan amarga por hacer que otros se amarguen o que la vida del pobre quede amargada, ¿verdad? Entonces, creo yo que después de 50 minutos, este es solamente un preámbulo leve para que conozcas un poquito lo que otros alcanzamos a ver cuando escuchamos una predicación que sin ton ni son escuchamos y decir cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Saludos al evangelista Gary Lee, me parece, que está en Estados Unidos. Algo le escuché también a él. Y Gary, pues perdóname si expresé esto. Creo que quise ser un poco más templado, más pausado y con más suavidad lo que está sucediendo. Pero Gary, reconozco su ministerio también y todos los que están comentando estas cuestiones, reconozco sus ministerios, pues son exitosos, por supuesto que sí. Lo único que estoy diciendo es que hay que analizar muy bien lo que estamos diciendo. Ahora, si esto edifica al cuerpo de Cristo o al cuerpo del Mesías, pues si lo edifica está bien, pero si lo perjudica, pues no está bien. Entonces no es palabra profética. Palabra profética, ya sabemos, lo aprendí yo aquí en México, que es edificadora. La palabra profética nos consuela y nos edifica, nos consuela y nos exhorta. Está bien, pero bajo situaciones correctas. Bien, me despido contigo un poquito con Jacob Zwicky. Espero escuches esto y lo puedas analizar y meditar. Shalom, una paz, un bienestar. Dios bendice de forma sencilla, de forma sensata, en forma prudente, y entonces me mantengo en el centro y entonces doy mi opinión, porque creo que es saludable expresar lo que uno siente y lo que uno ve con el propósito de edificar al cuerpo del Mesías. Mi propósito no es otro más que ese. ¿Ensanchar mi ministerio o mi territorio? No, realmente no. Realmente no. No tengo muchos seguidores, ni busco tenerlos. Que sigan a mi Mesías, sobre todo, y que vean lo que sucede. Esto es sano. Lavar la ropa sucia en casa. Así que espero que todos los que escuchemos esto lo hagamos hecho en casa, entre todos. Y digamos lo que digamos y pensemos lo que pensemos, ¿está bien? Y nos amemos unos a otros en el amor del Señor. Sobrellevar uno las cargas de los otros. Pasar por alto también los errores de otros y entonces abrazarlos en el amor del Mesías. Que el Padre Eterno les guarde y les bendiga fuertemente. Shalom, shalom. A ver si te mando un poco de música y espero la recibas. Shalom. כל הזמר החסידי העולמי, יעקב שווקי! לדברים הרבה וכל עושה באתי לו לשמו זויכה לדברים הרבה כל עוסק באתי לו לשמו זויכה לדברים הרבה כל עוסק באתי לו לשמו זויכה לדברים הרבה
i sogni